Buenos días. Hoy vamos a comenzar demostrando el teorema del coseno. Para esto vamos a usar el siguiente triángulo, el cual el lado A del triángulo está enfrentado con el ángulo A minúsculo del triángulo. Lo mismo, el lado B mayúscula enfrentado con el ángulo B minúsculo y el lado C mayúscula enfrentado con el ángulo C minúsculo. Observemos que el triángulo tiene una línea perpendicular al lado A, generando dos triángulos rectángulos. En los triángulos rectángulos podemos utilizar las funciones trigonométricas. En particular, la función coseno alfa es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Si queremos despejar el lado adyacente, basta con pasar la hipotenusa a multiplicar. Ok, entonces sabemos que el lado adyacente es la hipotenusa por coseno alfa. En particular, el lado adyacente de este triángulo que está acá va a ser es coseno C por la hipotenusa, que es el lado B. De manera similar, el lado adyacente del ángulo B va a ser la hipotenusa, que es C, por coseno del ángulo B. Observemos que si sumamos estos dos lados adyacentes, nos va a dar el lado A. Listo. Ahora vamos a repetir esto mismo para los otros lados y obtenemos estas otras dos ecuaciones. Vamos a suponer que conocemos los lados y queremos despejar los ángulos, pero este sistema no es lineal porque la variable b tiene una función no lineal que es coseno. Sin embargo, si hacemos un cambio de variables, haciendo la variable xA a coseno A, la variable xB coseno B y la variable xC coseno C, nos da un sistema lineal, de tal forma que la primera ecuación sería C por xB. En este caso, esta sería la matriz extendida correspondiente a estas tres ecuaciones. La primera columna corresponde a xA, la segunda columna a xB y la tercera columna a xc. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esta primera ecuación? Sería, como no multiplica por coseno de A, entonces sería 0 veces coseno A, más C veces coseno B, más B veces coseno C. La siguiente ecuación quedaría C veces coseno A, no multiplica por coseno B, y A veces coseno C. Bueno, esta segunda ecuación, el término constante es b. Olvidé decir que el término constante de la primera ecuación es a. En la tercera ecuación, corresponde a este, sería b veces coseno a veces coseno b y 0 multiplica a coseno c. Y nuestro término constante es c. Listo, ya con nuestro sistema de ecuaciones, ahora podemos encontrar la forma escalón. Empezamos con intercambiamos los primeros dos renglones. Luego con C eliminamos la B. Luego con esta C eliminamos la A. Y obtenemos ya esta forma escalón. En particular nos interesa despejar el valor eh, de xc, o sea, de coseno c. Entonces, solo vamos a usar esta ecuación que está aquí. Esta ecuación corresponde a lo siguiente. Voy a multiplicar todo por c. Entonces quedaría menos 2ab por la variable que es xc. Es igual a menos a cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado. Recuerden que multiplicamos todo por c. Ahora multiplico todo por menos 1, paso este menos c al otro lado y este también al otro lado, entonces queda que c cuadrado, que es en este caso un triángulo similar al que teníamos antes, c minúscula corresponde al ángulo opuesto al lado c y a y b son los lados que están adyacentes al ángulo c.
Bien, nos dice que el c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos dos veces a por b por coseno c. Y esta se conoce como la ley del coseno. Esta es una generalización de Pitágoras. Vamos entonces ahora a cambiar las distancias a, b y c por magnitudes de vectores, como tenemos a continuación. Entonces, en vez de a, colocamos la magnitud del vector v, que sería este el vector v. Listo. El vector u sería este puntico, la magnitud del vector u sería esta distancia. Bien, sabemos que la distancia que hay entre dos vectores corresponde a la magnitud de la resta de los dos vectores. Por lo tanto, estos tres vectores, u, v y v menos u, me generan un triángulo. Veamos qué más tenemos. El ángulo C, ahora lo llamé el ángulo alfa, que es el ángulo entre los vectores u y v. Ok. Y el lado opuesto al ángulo alfa es v menos u. Entonces, si copiamos esta función en la ley del coseno, pero en términos de las magnitudes, nos queda que la norma de u menos v al cuadrado es igual a la norma de v al cuadrado más la norma de u al cuadrado menos dos veces la norma de v, la norma de u, por coseno del ángulo. Pero echando cabeza a esto es parecido a algo que habíamos visto antes, ¿no? A ver, miramos por acá, creo que así, aquí está. Efectivamente, ¿no? Entonces tenemos aquí que la norma de u menos v es la norma de u más la norma, perdón, la norma de u menos v al cuadrado es la norma de u al cuadrado más la norma de v al cuadrado menos dos veces u.v. Aquí difiere, copiémosla y comparamos las dos, a ver ya en detalle, a ver qué es lo que, bueno, estas dos son iguales, aquí entonces podemos igualar. Este que está aquí arriba a la derecha del igual es igual a lo que está abajo a la derecha de este otro igual. Entonces se podemos cancelar este con este, podemos cancelar este con este. Nos queda que esto aquí es igual a esto. Bueno, el menos 2 se cancela y queda que u.v es igual a norma de u, norma de v por coseno del ángulo de esto. Uy, esto es otro significado completamente diferente a lo que inicialmente habíamos pensado que iba a ser u.v, ¿no? O sea, u.v simplemente era como una suma de multiplicaciones de las componentes, pero aquí es la norma de un vector por la norma del otro por coseno del ángulo. Pues uno, digamos que se entiende que es la norma de u por la norma de v. Perfecto, listo, eso más o menos se entiende. O sea, pero el hecho de que estar hablando por coseno del ángulo, veamos cómo es la función coseno. Afortunadamente aquí había una. Entonces dice lo siguiente, si el ángulo es cero, si coseno es cero, es decir, si el ángulo aquí es cero, coseno de cero es máximo, es 1. Es decir, que cuando el ángulo es cero, o sea, los dos vectores son paralelos, el producto punto coincide con la multiplicación de las normas y ese es el valor máximo que podemos tener. Pero si el ángulo empieza a aumentar, ¿qué pasa con el producto punto? Empieza a disminuir hasta que llega a cuando el ángulo es 90 grados, o sea, cuando los vectores son perpendiculares, entonces el producto punto es cero. ¡Genial! Entonces tenemos una forma para encontrar cuando los vectores son perpendiculares. Aquí de una vez anotémoslo. Decimos una definición. Dos vectores son ortogonales o perpendiculares si el producto punto entre ellos es cero. De una vez anotemos esta otra. Dos vectores son paralelos si uno es múltiplo del otro. Esta sí ya más o menos la habíamos visto. ¿Ok? Hagamos estos ejercicios.
Primero vamos a mirar si los vectores son ortogonales, es decir, si el producto punto entre ellos es cero. Entonces voy a realizar el producto punto entre el vector v1 y v2. Esto sería 3 por menos 2 más 6 por 1. Esto corresponde a menos 6 más 6. Efectivamente, entonces v1 es perpendicular con v2. Vamos con el siguiente. Vamos a verificar si v1 es perpendicular con v3. Para esto vamos a realizar el producto punto. Entonces quedaría 3 por 5, 15, más 6 por 10, 60, y esto definitivamente es mayor que 0. Por lo tanto, no son perpendiculares. Vamos con el siguiente. Sería v1 punto v4. Entonces, en este caso sería 3 por 1 más 6 por 1. Esto definitivamente es mayor que 0, por lo tanto no son perpendiculares. Vamos a comparar V1 con los otros. V1 punto V5. Entonces, aquí quedaría 3 por menos 4 da menos 12 y 6 por 8, 48, menos 48. Definitivamente esto es menor que 0 y por lo tanto no son perpendiculares. El único par de vectores perpendiculares son estos dos. Ahora vamos a verificar si el vector v1 es paralelo a alguno de los siguientes vectores. Entonces, para esto, vamos a mirar si existe algún escalar c que multiplicado por v1 sea igual a v2. Esto es una... Esto es, uy. Entonces, c por v1. Entonces sería c por el vectorcito 3, 6. ¿Será que es igual al vector menos 2, 1? Entonces, c tendría que valer un sexto. Entonces, bueno, ¿será que cuál será el valor de 3c? Debería ser igual a menos 2. O sea que c debe ser igual a menos 2 tercios. Pero por el otro lado, 6c debe ser igual a 1. O sea que c debe ser igual a un sexto. Pero no puede ser al mismo tiempo igual a menos 2 tercios y menos un sexto. Por lo tanto, estos dos no son paralelos. Vamos a colocarle aquí un garabatico como para acordarnos de que no son paralelos. Bien, vamos a ver si V1 y V3 son paralelos. Entonces, ¿existirá alguna C que multiplicado por V1 sea igual a V3? Entonces, aquí tendríamos que C por 3, 6 debe ser igual a V3 es 5, 10. 5, 10. Entonces, quedaría que 3c debe ser igual a 5, por lo tanto, c debería ser igual a 5 tercios. Y por el otro lado, quedaría que 6c es igual a 10, por lo tanto, c debe ser igual a 10 a
a 10 sextos, que simplificando es 5 tercios. Ah, genial. Observemos que nos dio lo mismo, o sea que V1 y V3 sí son paralelas. Vamos a ver con C4, entonces, con V4. C por V1 sería igual a V4. Esto nos tenemos entonces, aquí tenemos aquí la flechita, que haría que C por 3, 6 debe ser igual a 1, 1. Pero aquí sería que 3c debe ser igual a 1 y que 6c debe ser igual a 1. Pero esto implicaría que c sea igual a un tercio y que c al mismo tiempo sea igual a un sexto. Pero no puede ser igual a los dos, entonces por lo tanto estas dos no son paralelas. Y nos queda la última. ¿Será que C por V1 es igual a V5? Entonces quedaría que C por 3, 6 debe ser igual a menos 4 menos 8. Esto entonces sería igual a, perdón, entonces esto nos da que 3 por c debe ser igual a menos 4 y 6 por c debe ser igual a menos 8. Por un lado nos da que c es igual a menos 4 tercios y por otro lado da que c debe ser igual a menos 8 sextos. Pero esto se puede simplificar y quedaría menos 4 tercios. Ok, efectivamente dieron iguales, por lo tanto, estas también son paralelas. Ok, veamos entonces ahora sí la gráfica que tenemos y grafiquemos los puntos, a ver si efectivamente coincide con lo que obtuvimos aquí. Entonces, el primer punto a graficar va a ser el punto 3, 6. Aquí sería 3, 6. Perfecto. El segundo punto a graficar es menos 2, 1. Menos 2, 1. Efectivamente, entonces aquí anotemos los valores. V1 es 3, 6. V1 es 3, 6. Este es V1. Y este de acá sería V2. Y efectivamente V1 y V2 son perpendiculares. Vamos a ver dónde está V3. V3 corresponde a 5, 10. 5, 10 estaría como por acá. 8, 9, 10. Uy, entonces efectivamente va a ser paralela al otro vector V1. Entonces V1 y V3 sí son paralelos. Efectivamente, eso es lo que vimos acá. ¿Ok? Y nos queda B4. B4 es 1, 1. B4 que es 1, 1. Ese sí como que no es paralelo ni perpendicular a nadie, efectivamente. Y B5 es menos 4, menos 8. Entonces ese sería menos 4, menos 8. Es este puntito de acá y podemos ver que efectivamente este sí es paralelo a los otros puntos que tenemos. Podemos ver ya los puntos que tenemos. Ya vimos cuándo dos vectores son ortogonales. Ahora vamos a hablar de cuándo un conjunto es ortogonal. Esto ocurre cuando cada par de vectores
es ortogonal, es decir, el producto punto de dos vectores diferentes pues nos debe dar 0. Ok, veamos entonces el conjunto de las columnas de esta matriz. Vamos a mostrar que efectivamente son ortogonales. Entonces la primera columna es B1, la siguiente B2 y la siguiente B3. Entonces vamos a hallar el producto punto entre la primera y la segunda columna. Esto nos da 1 por menos 1 y raíz de 14 por raíz de 3. Listo. El siguiente término será 2 menos 2 por 1 menos 2 sobre raíz de 14 por raíz de 3. Más el siguiente término corresponderá a 3 por 1, 3 sobre raíz de 14 por raíz de 3. Perfecto. Listo. Entonces, esto será igual que haría menos 1. Todos tienen el mismo denominador. Entonces no hay problema. Entonces podemos sumar los numeradores. Que haría menos 1, menos 2, menos 3 más 3, 0. Perfecto. Entonces sí son ortogonales. Vamos con el siguiente. Sería el vector 1 punto vector 3. Vamos a comparar estas dos columnas. Entonces sería 1 por 5, 5 y el denominador es raíz de 14 por raíz de 42. Aquí algo falló. Listo. Entonces el primer elemento es 5. El siguiente sería menos 2 por 4 menos 8. El denominador sí ya está bien. Raíz de 14 por raíz de 42. Más sería 3 por 1, 3. El denominador sería raíz de 14 por raíz de 42. Vamos bien. Entonces, como tienen el mismo denominador, sumamos los numeradores. 5 menos 8 me da menos 3 más 3, 0. También son ortogonales. Vamos con el último par de columnas. Vamos a comparar la segunda columna con la tercera columna. Esto entonces quedaría algo así. Bien, el denominador es raíz de 3 por raíz de 42. Listo. Perfecto. ¿Sí? Entonces el primer factor, el primer término sería menos 5, menos 1 por 5. El siguiente término sería menos 1 por 4, 4. El denominador es raíz de 3 por raíz de 42. Listo. Vamos con el siguiente término. Entonces sería, en el numerador sería 1 por 1, 1. Y en el denominador raíz de 3 por raíz de 42. Vamos bien. Y entonces, como tienen todos el mismo denominador, sumamos los numeradores. Menos 5 más 4 me da menos 1 más 1, 0. Efectivamente, son ortogonales. Por lo tanto, el conjunto de las columnas de A sí es ortogonal. Escribámoslo. Vale la pena escribir eso acá. Vamos ahora a otra definición. Un conjunto de vectores de R a la M es ortonormal, observen que aquí termina con normal, si es un conjunto ortogonal y cada vector tiene norma 1. Es decir, que el producto punto de dos vectores diferentes debe ser 0, por lo que son ortogonales. Y además, el producto punto de, dos vector, de un vector con el mismo debe dar 1,
porque recuerden que el producto punto un vector por el mismo es la norma al cuadrado, y pues como tiene norma 1, 1 al cuadrado es 1. Listo, esto queda muy, muy chévere la definición. Ya vimos que el anterior conjunto es ortogonal. Vamos a ver ahora si es ortonormal. Entonces vamos a calcular la norma de cada vector. Entonces la norma de V1 es V1, bueno, la norma de V1 al cuadrado es V1.V1. Entonces calculamos el producto punto de este vector por el mismo. El primer caso sería 1 por 1, 1. El denominador es raíz de 14 por raíz de 14, pues da 14. Ok. Más. Bien, el siguiente sería menos 2 por menos 2 me da 4 en el numerador y en el denominador en los mismos 14. Más 3 por 3, 9 en el numerador y en el denominador 14. Perfecto. Vamos a ver cuánto da esta suma. Esto sería 5 más 9, 14. Efectivamente, 14 sobre 14, o sea, nos da 1. Tiene norma 1. Bueno, la norma al cuadrado es 1, raíz cuadrada de 1 es 1. Vamos con el siguiente. Entonces, vamos ahora a calcular la norma del vector 2, que es este. Entonces, realizamos, bueno, la norma del vector 2 al cuadrado. Es el producto punto del vector 2 por el vector 2. Entonces, realizamos aquí el producto punto de ambos vectores. O sea, menos 1 por menos 1 es 1. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. El siguiente da exactamente lo mismo. Aprovechemos y lo copiamos. Perfecto. Y el siguiente también da lo mismo. Entonces, aquí. Y entonces, ¿qué haría? Un tercio más un tercio más un tercio nos da 1. Perfecto. Entonces, la norma al cuadrado también es 1 y por lo tanto su norma es 1. Vamos con el último, el vector 3. Entonces, este haría 5 por 5, 25. Raíz de 42 por raíz de 42 sería 42. Vamos con el siguiente, sería 4 por 4, 16 en el numerador. Exacto, y en el denominador 42. Y el último, entonces, ¿cuánto es? Entonces aquí sería 1 por 1, 1 sobre 42. Entonces vamos a ver esto cuánto nos da. Da 25 más 16, entonces 6 y 5, 11 y una 2. Llevo una, 2 y una 3 y una que lleva 42 sobre 42. Efectivamente nos da 1. Y listo, hemos visto que la norma de cada una de las columnas es 1, por lo tanto el conjunto de columnas es un conjunto ortonormal. Perfecto, vamos con la siguiente definición. Una matriz cuadrada es ortogonal si sus columnas forman un conjunto ortonormal. ¡Ah, muy chévere! Ya vimos que nuestra matriz que estaba en el ejercicio anterior es una matriz ortogonal porque sus columnas son ortogonales y tienen norma 1. Bueno, pero hay una cosa interesante de las matrices ortogonales. Veamos qué pasa si tengo una matriz ortogonal y multiplico la transpuesta de la matriz por la matriz. Bien, entonces vemos que la matriz la puedo escribir como sus vectores columna. Ok, entonces, por ejemplo, tengo esta matriz, entonces esta sería V1, V2 y V3. Perfecto. La transpuesta de esta matriz, pues la primera columna se convierte en el primer renglón, en la segunda columna del segundo renglón y la tercera columna del tercer renglón. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy escribiendo la matriz mediante los renglones y aquí escribo ahora la matriz mediante las columnas. Perfecto. Entonces, de esta forma se puede escribir la matriz A transpuesta por la matriz A. Ahora realizamos la multiplicación. Entonces, ¿cómo se realiza la multiplicación? Pues es el primer renglón por la primera columna. O sea, sería este renglón por esta columna. Entonces nos da que es V1 transpuesto por V1. El segundo elemento es este renglón por esta columna, V1 transpuesto por V2.
y el siguiente V1 transpuesto por V3. Vamos con el segundo renglón. V2 transpuesto por V1, V2 transpuesto por V2 y V2 transpuesto por V3. Y el tercer renglón, perfecto, de ahí de manera similar. Pero recuerden que el producto punto, habíamos dicho, no sé si está por acá. Sí, habíamos dicho, aquí está, precisamente. Entonces, recuerden que el producto punto de dos vectores es el primer vector transpuesto por el segundo vector. O sea que esto que tenemos aquí no es otra cosa que el producto punto, esto que está acá, es el producto punto de V1 por V1. Esto aquí es el producto punto de V1 por V2. Este será V1.V3 y así sucesivamente cada uno de ellos. Bueno, pero vimos que nuestra matriz era ortonormal. Entonces, nuestra matriz es es una matriz ortogonal, que quiere decir que los elementos cumplen las dos condiciones, que si son diferentes, P y es diferente de B de J, son ortogonales y por lo tanto nos da 0 el producto punto. Y si es el mismo vector, un vector con el mismo, pues nos da el cuadrado de la norma, que en este caso sería 1. O K. Entonces aquí solo es llenarlo. Este es el mismo vector, por lo tanto aquí nos da 1. Estos son vectores diferentes, nos da 0. Aquí vectores diferentes nos da 0. Estos dos vectores son diferentes, 0. Pues ya vimos que los únicos que dan 1 son la diagonal y los que están fuera de la diagonal pues dan 0. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos la matriz identidad de orden 3. Perfecto. Genial, genial. Listo. Esto, pongámoslo aquí así. Eso sí, está. Y listo. La matriz identidad de orden 3. Pero hay una cosa. ¿Cuál es la única matriz que tiene? eh, Observen que si yo multiplico A por A transpuesta, vamos a colocarlo por acá para hacer énfasis, me da la matriz identidad. ¿Cuál es la única matriz que tiene el derecho de dar la matriz que al multiplicar a A da la matriz identidad? La única matriz que tiene ese derecho es la inversa. Por lo tanto, A transpuesta es la inversa de A. Creo que, creo que aquí más adelante está ya. Vamos a ver, para no tener que escribir. Listo. Eso, aquí está. Entonces, en una matriz ortogonal, la transpuesta es la inversa. Bien, entonces en aulas está el siguiente ejercicio. Tienen que básicamente determinar el producto punto de cada una de las, mejor dicho, determinar si la matriz es ortogonal o no. Entonces, para eso tienen que encontrar el producto punto de cada una de las columnas con las otras. Para determinar si son iguales, pues mirar si la norma es 1 y si son diferentes, determinar si la norma es 0. Perfecto. Bueno, eh, bueno, además vamos a ver otra cosita. Resulta que habíamos quedado en que el coseno habíamos quedado en esto, ¿no? Que yo me distraje aquí con esto. Listo, íbamos en esto, ¿no? Entonces estamos asombrados de que el producto punto era la multiplicación de los dos vectores por coseno del ángulo. Pues aquí me sirve para encontrar el coseno del ángulo.
dados los dos vectores. Entonces, básicamente lo único que tengo que hacer es estos dos normas que están multiplicando, pasar al otro lado a dividir. Y entonces, de esta forma, podemos encontrar el valor de el coseno del ángulo, que es el producto punto sobre las normas. A mí me gusta colocar esta otra forma, es como más, teóricamente se ve como más chévere, aunque en la práctica es un poquito más dispendioso de calcularlo. Bien, que es el producto punto de los vectores unitarios. Vamos a calcular aquí como ejemplo el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Entonces el vector 1, 2, el vector 2, 1 y vamos a hallar el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces el producto punto de 1, 2 con 2, 1 pues sería 1 por 2 más 2 por 1. En el denominador tenemos la norma del primer vector por la norma del segundo vector. ¿Cómo es la norma del primer vector? Es la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y la norma del segundo vector es raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces, ambas normas nos dan raíz de 5. Al multiplicarlas, pues da 5. Ok. Entonces, el coseno del ángulo es 4 quintos. En la aula virtual se encuentran entonces también algunos ejercicios que quedaron pendientes de la sección 2.2 para que los termine. Ok, eso es todo por hoy.